La saliva de Gustavo salpicó mis lentes bifocales cuando gritó, pero ni siquiera me molesté en limpiarlos en ese momento, porque quería ver con total claridad la fealdad de su alma. Soy Herminia, tengo 76 años, y durante 4 décadas fui la jefa de archivo en los juzgados de lo penal. He visto asesinos con más modales que este hombre que se casó con mi hija. Lo que mi yerno ignora es que, en mi mundo, quien tiene la documentación original tiene el poder absoluto. El aire en la biblioteca olía a polvo revuelto y a la colonia barata que Gustavo usaba en exceso para disimular el olor a tabaco rancio. Ese espacio, con sus estanterías de caoba que llegaban hasta el techo y el escritorio de roble que perteneció a mi padre, había sido mi santuario desde que tengo memoria. Era el lugar donde el silencio se respetaba como una religión, pero esa tarde el silencio había sido asesinado. «Ya me tienes harto, vieja inútil», bramó Gustavo, pateando una caja de cartón donde había arrojado mis enciclopedias sin ningún cuidado. «Necesito esta oficina para mis negocios. Mis socios van a venir la próxima semana y no quiero ver tus porquerías de vieja loca estorbando aquí». Observé cómo la tapa de cuero de un tomo de Historia Universal se doblaba bajo la suela de su zapato. Sentí un pinchazo en el estómago, no de miedo, sino de una indignación fría y afilada, como el corte de una hoja de papel nuevo. Mi hija, Lorena, estaba parada en el marco de la puerta, retorciéndose las manos, con la mirada clavada en el suelo de parqué. «Lorena», dije con la voz tranquila, esa voz que usaba para silenciar a los abogados novatos en el archivo. «¿Vas a permitir que tu marido destruya los libros de tu abuelo?» Ella levantó la vista por un segundo, con los ojos rojos e hinchados, pero Gustavo se interpuso, bloqueando mi visión de ella con su cuerpo ancho y fofo. «No le hables a ella», gritó él, señalándome con un dedo índice que temblaba de ira. «Ella hace lo que yo digo, y lo que yo digo es que se acabó tu reinado en esta casa. Llevamos 5 años aguantando tus manías, tus ruidos por la noche, tu presencia. Ya no más». Caminé despacio hacia mi sillón de lectura, ese de terciopelo verde que ya tenía la forma de mi espalda, y me senté. Crucé las manos sobre mi regazo. Mis dedos, aunque deformados por la artritis, no temblaban. Años de clasificar expedientes criminales me habían enseñado que el que grita primero es el que tiene más miedo, o el que es más estúpido. Gustavo encajaba perfectamente en la segunda categoría. «Esta es mi casa, Gustavo», dije suavemente. «Las escrituras están a mi nombre. Tú y Lorena viven aquí, porque yo lo permití cuando él perdió su empleo en la constructora. ¿Lo has olvidado?» Él soltó una carcajada seca, un sonido desagradable que rebotó en las paredes llenas de libros. Se inclinó hacia mí, apoyando las manos en los brazos de mi sillón, invadiendo mi espacio personal con su aliento agrio. «Las cosas cambian, suegra. Tú ya no estás capacitada para administrar nada. ¿Sabes lo fácil que es declarar a una persona senil hoy en día?», susurró la amenaza con una sonrisa torcida. «Tengo un amigo psiquiatra que me debe un favor, un par de firmas, un par de incidentes, y tú pasas a ser historia». Sentí un escalofrío, pero mantuve el rostro inexpresivo. Había escuchado rumores, por supuesto. Sabía que Gustavo se reunía con gente de dudosa reputación en los cafés del centro, creyendo que yo no me enteraba porque la abuela solo sale a misa. Pobre diablo. No sabía que mi red de conocidas, antiguas secretarias y funcionarias jubiladas, era más eficiente que cualquier servicio de inteligencia. Entonces, continuó, enderezándose y ajustándose el cinturón que apenas contenía su estómago, te lo voy a poner muy claro, para que tu cerebro lento lo procese. Tienes 2 opciones. Opción A, te mudas al cuarto del fondo, ese que está detrás de la lavandería. Ahí no molestas, no estorbas y te quedas calladita mientras yo uso esta casa como se debe. El cuarto del fondo. Conocía bien ese lugar. Era un cubículo húmedo, sin ventanas, que antiguamente se usaba para guardar herramientas de jardín y carbón. El techo tenía una gotera eterna que había manchado las paredes de un moho negro y verduzco. En invierno era una nevera y en verano un horno. Ni siquiera a un perro se le debería obligar a dormir ahí. ¿Y la opción B?, pregunté, notando cómo Lorena sollozaba en silencio detrás de él. Opción B. Gustavo sonrió, mostrando unos dientes amarillentos.
Te vas al asilo El Buen Reposo. Ya averigüé precios. Es un moridero barato, pero es lo que podemos pagar con tu pensión, ya que el resto del dinero lo necesitamos para gastos administrativos de la casa. El Buen Reposo. El nombre era una burla. Había leído reportajes sobre ese lugar, denuncias de maltrato, comida podrida y ancianos sedados para que no molestaran. Era, efectivamente, una sentencia de muerte. O te quedas en el cuarto del fondo o vas al asilo, tú eliges. Remató, mirándome con asco, como si yo fuera una mancha de grasa en su camisa. Tienes 2 horas para sacar tus trapos de aquí. A las 6 vienen mis muchachos a pintar esta oficina y tirar toda esta basura de libros. Se giró hacia Lorena y la agarró del brazo con brusquedad. Y tú, deja de llorar y vete a la cocina a prepararme algo de comer. Muévete. Lorena me lanzó una última mirada de disculpa, una mirada cobarde que me dolió más que los gritos de su marido, y desapareció por el pasillo. Gustavo salió detrás de ella, azotando la puerta de la biblioteca con tanta fuerza que un cuadro de paisajes marinos se ladeó en la pared. Me quedé sola en el silencio repentino. Por un momento, solo escuché el zumbido de mi propia sangre en los oídos y el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina. Miré mis manos. Eran manos viejas, con manchas de la edad y venas azules prominentes, pero eran las manos que habían organizado los archivos más complejos del Estado. Eran manos que sabían dónde estaba cada papel, cada secreto, cada mentira. Me levanté con dificultad, apoyándome en mi bastón de madera de cerezo. No fui hacia las cajas para empacar mis trapos. No fui hacia el cuarto del fondo para inspeccionar mi nueva celda. Caminé directamente hacia el escritorio de roble. Gustavo había desconectado mi computadora portátil y la había empujado hacia un extremo, casi tirándola al suelo. La recuperé con cuidado, como quien rescata a un niño herido. La abrí. La pantalla cobró vida, iluminando mi rostro en la penumbra de la tarde que caía. Pobre imbécil, murmuré para mí misma, y mi voz sonó ronca, pero firme. Gustavo creía que yo usaba esa computadora para ver recetas de cocina o jugar al solitario. Era la arrogancia típica del ignorante. No sabía que, durante los últimos 6 meses, cada vez que él dejaba su maletín descuidado en el comedor, o cada vez que hablaba por teléfono a gritos en el jardín pensando que yo estaba sorda, yo estaba recopilando información. No sabía que yo tenía las contraseñas de sus correos electrónicos, porque él, en su infinita estupidez, usaba siempre la fecha de cumpleaños de Lorena. No sabía que yo había rastreado las transferencias que hacía desde la cuenta mancomunada que teníamos para los gastos de la casa hacia cuentas desconocidas en bancos digitales. Y sobre todo, no sabía que yo había descubierto el verdadero origen de sus negocios. Abrí mi carpeta de documentos protegida. Ahí estaba todo. Archivos PDF, capturas de pantalla, grabaciones de audio que había hecho con mi viejo dictáfono escondido en el florero de la entrada. La estafa piramidal, el lavado de dinero de dudosa procedencia utilizando mi dirección fiscal, la falsificación de mi firma en un intento de hipotecar la casa, documento que logré interceptar digitalmente antes de que fuera procesado por el notario, quien casualmente era hijo de una antigua colega mía. Gustavo me había dado 2 horas. Yo solo necesitaba 5 minutos. Redacté el correo con precisión quirúrgica. No había emoción en mis palabras, solo hechos. Adjunté los archivos. Prueba A, prueba B, prueba C. El destinatario no era un abogado cualquiera. Era la Fiscalía especializada en delitos financieros y patrimoniales contra el adulto mayor, con copia oculta al comandante Rivas, un hombre que me debía su carrera porque yo fui quien encontró el expediente perdido que lo exoneró de una acusación falsa hace 20 años. El asunto del correo era simple. Denuncia urgente. Flagrancia. Herminia Valdés. Mi dedo índice, con la uña corta y limpia, se posó sobre la tecla Enter. Dudé un segundo. No por piedad hacia Gustavo, él no merecía ninguna. Dudé por Lorena. Ella sufriría. Se quedaría sola, probablemente sin un centavo, avergonzada ante la sociedad. Pero luego recordé su mirada cobarde. Recordé cómo permitió que me arrinconaran. A veces, para salvar la pierna, hay que cortar por lo sano, aunque duela. Y Lorena necesitaba despertar, aunque fuera a través del shock. Presioné la tecla. Enviado. Cerré la computadora suavemente.
Me acomodé los lentes y limpié esa gota de saliva seca que había quedado en el cristal derecho con un pañuelo de tela bordado. El reloj marcó las 4:30 de la tarde. Tenía tiempo. Me levanté y fui hacia el pequeño mueble bar oculto tras un falso lomo de libros. Me serví una copita de jerez, dulce y oscuro. Volví a mi sillón de terciopelo verde. Bebí un sorbo, saboreando el gusto a pasas y madera vieja. Desde la cocina se escuchaban los ruidos de ollas y sartenes, y la voz de Gustavo quejándose de la sal en la sopa. Gritaba como el rey de un castillo de naipes, sin saber que el viento ya había empezado a soplar. Me senté a esperar. No empaqué nada. No moví ni un solo libro. Simplemente me quedé allí, en la penumbra, como una gárgola paciente que vigila desde las alturas, escuchando cómo los minutos pasaban, acercando el destino inevitable a mi puerta. Cuando el reloj de péndulo dio las 6, el timbre de la calle sonó. No fue un toque tímido, fue un toque autoritario, insistente. Escuché los pasos pesados de Gustavo cruzando el pasillo hacia la puerta principal. «¡Seguro son los pintores!», le gritó a Lorena. «Por fin vamos a sacar la basura de esta casa». Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero llena de una satisfacción terrible. Me levanté, tomé mi bastón y caminé lentamente hacia la entrada de la biblioteca, quedándome en la sombra, justo donde podía ver el vestíbulo sin ser vista. Gustavo abrió la puerta de par en par, con esa sonrisa de vendedor de autos usados. «Adelante, muchachos, pasen, pasen. El trabajo es en la...». Su voz se cortó de golpe, como si alguien le hubiera apretado la garganta. No eran pintores. Frente a la puerta había 2 oficiales uniformados y un hombre de traje gris con un portafolio de cuero. El tipo de portafolio que llevan los fiscales cuando van a ejecutar una orden de aprehensión. Detrás de ellos se veían las luces azules y rojas de una patrulla girando en silencio, tiñendo las paredes de mi entrada con los colores de la justicia. «¿El señor Gustavo Méndez?», preguntó el hombre de traje con una voz que no admitía bromas. Gustavo retrocedió un paso, pálido como el papel. «Sí. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? Tenemos una orden de cateo y una orden de presentación en su contra por fraude mayor, falsificación de documentos y abuso patrimonial», dijo el hombre, extendiendo un papel sellado. «Y también venimos a verificar el estado de la señora Herminia Valdés». En ese momento salí de las sombras de la biblioteca. El sonido de mi bastón golpeando el piso de mármol resonó como un mazo de juez dictando sentencia. Gustavo giró la cabeza y me vio. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de terror y confusión. No entendía. No podía procesar cómo la vieja inútil, que debía estar llorando en el cuarto del fondo, estaba ahora de pie, erguida, mirándolo desde arriba con la frialdad de un verdugo. «Aquí estoy, oficial», dije con voz clara y potente. «Y tengo mucho que contarles». La mirada de Gustavo se encontró con la mía, y en ese instante supe que él sabía que se había metido con la mujer equivocada. Ver cómo el color abandonaba el rostro de Gustavo fue, tengo que admitirlo, más satisfactorio que la mejor taza de chocolate caliente en una tarde de invierno. Se quedó petrificado, con la boca abierta como un pez fuera del agua, mientras el fiscal Rivas, aquel muchacho al que salvé hace 20 años y que ahora peinaba canas, le leía sus derechos con una dicción impecable. «¡Esto es un error!», chilló Gustavo, intentando retroceder hacia la sala. Pero uno de los oficiales le cerró el paso con el brazo firme. «Esa vieja está loca. Inventa cosas. Lorena, diles algo». Mi hija salió de la cocina secándose las manos en un trapo, con los ojos desorbitados. Al ver a la policía, soltó el trapo y se llevó las manos a la boca. «¿Qué pasa, Gustavo?», gimió ella, mirando alternativamente a su marido y a mí. «Señora, por favor, mantenga la distancia», ordenó el oficial. Yo no me moví del umbral de la biblioteca. Me ajusté el chal sobre los hombros y observé la escena como quien revisa un inventario. No había emoción en mi rostro, solo la calma de quien sabe que los números cuadran. Rivas me miró por encima del hombro de Gustavo y me hizo un leve asentimiento de cabeza, un gesto casi imperceptible de respeto entre colegas, aunque yo nunca llevé placa. «Herminia Valdés», dijo Rivas, acercándose a mí mientras esposaban a mi yerno. «Hemos recibido su paquete digital.
La evidencia preliminar es contundente. Necesitamos asegurar los dispositivos electrónicos de la casa inmediatamente. Por supuesto, fiscal. Respondí con mi voz de archivo, esa que no tiembla. La computadora portátil está sobre mi escritorio. El teléfono del señor Méndez está en su bolsillo derecho y la tableta donde realiza las transferencias está oculta bajo el colchón de su cama, lado izquierdo. Gustavo me miró con un odio tan puro que casi podía tocarse, pero esta vez el miedo en sus ojos era mayor que su rabia. «¿Cómo sabes?», balbuceó, mientras el oficial le sacaba el teléfono del bolsillo. «Yo sé dónde está todo en esta casa, Gustavo. Desde el polvo debajo de la alfombra hasta la suciedad en tus cuentas bancarias», dije, dándome la media vuelta para dejarles paso. Mientras se llevaban a Gustavo, gritando amenazas y jurando venganza, y Lorena se derrumbaba en el sofá llorando como una niña perdida, yo regresé a mi escritorio. Me senté y respiré hondo. El aire de la casa ya se sentía más ligero, menos contaminado. Pero esto era solo el comienzo. La verdadera limpieza apenas empezaba. Lo que Gustavo y mi propia hija nunca comprendieron es que la invisibilidad es el superpoder más peligroso de una mujer mayor. Durante 5 años me trataron como a un mueble viejo, una lámpara en la esquina que a veces estorba pero que nunca escucha. Hablaban delante de mí de sus inversiones, de los socios que traían maletines llenos de efectivo, de cómo falsificaban facturas de materiales de construcción. Pensaban que porque mis manos tienen artritis, mi cerebro también estaba rígido. Qué equivocados estaban. Mi recurso más valioso no era la computadora, ni siquiera mi experiencia en los juzgados. Mi recurso era la red de las sombras. Así llamábamos en broma a mi grupo de amigas. Gertrudis, que trabajó 40 años en el Banco Nacional y que todavía tiene amigas cajeras que notan movimientos extraños. Piedad, la telefonista jubilada que conoce a todo el mundo en la compañía de celulares. Y Carmela, cuya nieta trabaja en el registro de la propiedad. Todo empezó hace 6 meses, un martes cualquiera. Gustavo dejó un recibo arrugado en la mesa del desayuno. Lo iba a tirar a la basura, pero mi instinto de archivera me hizo alisarlo. Era de una joyería cara, por un brazalete de diamantes. Lorena nunca usa joyas, dice que le dan alergia. Llamé a Gertrudis. 2 días después, tomamos té y ella me pasó un papelito doblado por debajo de la mesa, como si fuéramos espías de la Guerra Fría. «La cuenta mancomunada está casi vacía, Herminia», me susurró, mojando una galleta. «Pero hay una cuenta a nombre de una tal Inversiones GM, que recibe depósitos mensuales muy fuertes y salidas igual de fuertes hacia un paraíso fiscal. Con esa hebra empecé a jalar. Aproveché sus descuidos. Gustavo, en su soberbia, usaba la misma contraseña para todo. Tiburón. Se creía un depredador financiero. Pobre iluso. Cada vez que él se iba a jugar golf los domingos, yo entraba en su despacho. No necesitaba ser una hacker experta. Solo necesitaba paciencia y método. Fotografié contratos, grabé conversaciones con mi viejo dictáfono de cinta, que él pensaba que era una radio descompuesta, y organicé todo en carpetas físicas y digitales. Incluso encontré el borrador de la venta de mi casa, la casa que mi padre construyó con sus manos, la casa donde creció Lorena. Él planeaba venderla a mis espaldas, falsificando mi firma con un notario corrupto, y luego meterme en ese asilo de mala muerte para que nadie reclamara. Al recordar eso, apreté el puño sobre el escritorio. La madera crujió levemente. No, señor. A Herminia Valdés nadie le quita lo que es suyo sin pelear. Miré a través de la puerta abierta de la biblioteca. Lorena seguía en el sofá, hecha un ovillo. Me levanté con ayuda del bastón y caminé hacia ella. El sonido de mis pasos sobre la madera era firme, rítmico. «Mamá», sollozó ella al verme, levantando un rostro manchado de rímel. «¿Por qué? ¿Por qué le hiciste esto? Ahora no tenemos nada. Se lo van a llevar todo». Me detuve frente a ella. Por primera vez en años no sentí lástima por su debilidad, sino una urgencia de sacudirla. «No, Lorena», dije con severidad. «Él nos iba a dejar sin nada. Él iba a vender este techo sobre tu cabeza. ¿Crees que ese brazalete de diamantes era para ti?» Ella parpadeó, confundida. «¿Qué brazalete?» Saqué de mi bolsillo el recibo arrugado que había guardado durante meses y se lo puse en la mano. «Abre los ojos, hija.
Has estado durmiendo con el enemigo y ni siquiera te diste cuenta porque preferías la comodidad de la mentira. Lorena miró el papel y luego a mí. En sus ojos vi el choque de la realidad contra la fantasía que se había construido. Me vio, realmente me vio, tal vez por primera vez desde que era niña. No vio a la anciana que necesita ayuda para abrir un frasco de mermelada. Vio a la mujer que durante 40 años mantuvo el orden en un mundo de caos criminal. «Mamá, tú sabías todo», susurró con un hilo de voz. «Todo este tiempo te hacías la...». «Yo nunca me hice nada, Lorena. Ustedes asumieron. Ustedes decidieron que yo ya no servía. Y ese fue su error fatal». Me di la vuelta y fui hacia el teléfono fijo de la entrada, ese aparato negro y pesado de disco que Gustavo quería tirar porque era antigüedades basura. Tenía que actuar rápido. La detención de Gustavo era solo el primer paso. Sus socios, esos hombres de trajes brillantes y miradas turbias que venían a veces, no tardarían en enterarse. Y cuando supieran que Gustavo había caído, vendrían a buscar lo que creían suyo: dinero, documentos o silencio. Marqué un número que sabía de memoria. El disco giró con ese sonido rasposo y familiar que me tranquilizaba. «¿Servicio de cerrajería El Seguro?», pregunté cuando contestaron. «Habla Herminia». «Sí, la del portón verde». «Necesito que vengas ya, Joaquín. Trae las cerraduras de alta seguridad, las alemanas que me mostraste la otra vez». «Sí, para todas las puertas». «Y Joaquín, trae también a tu muchacho, el que instala cámaras». Colgué. Luego busqué en mi agenda de cuero, esa que Gustavo llamaba la libretita de la abuela. Busqué la letra C. «Doctora Campos», dije al teléfono. «Soy Herminia Valdés». «Sí, ha pasado tiempo. Necesito tus servicios legales». «No, no es un testamento. Es una demanda de divorcio contencioso y una orden de restricción». «¿Y prepara una querella por administración fraudulenta?» «Sí, hoy mismo». Mientras hablaba, sentía cómo la sangre corría más rápido por mis venas. Mis dolores de articulaciones parecían haber desaparecido, reemplazados por una energía eléctrica. Me sentía viva, útil, peligrosa. Lorena me miraba desde el sofá, ya sin llorar, con una mezcla de miedo y asombro. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó, poniéndose de pie tambaleante. «Estoy asegurando el perímetro, Lorena», respondí, colgando el teléfono. «Gustavo ha abierto una puerta al infierno en esta casa, y ahora me toca a mí cerrarla antes de que los demonios entren. Sécate las lágrimas. Necesito que busques todas las copias de las llaves que él tenía escondidas». «Pero sus socios. Él dijo que vendrían la próxima semana». «Exacto», la interrumpí, caminando hacia la ventana para cerrar las cortinas pesadas de terciopelo. «Y cuando lleguen, se van a encontrar con que la vieja inútil ha cambiado las reglas del juego». De repente, el teléfono celular de Gustavo, que la policía había dejado olvidado sobre una mesita auxiliar en la confusión del momento, un error de novatos que Rivas tendría que corregir, vibró. La pantalla se iluminó con un mensaje de texto. Me acerqué. No debía tocarlo, era evidencia, pero mis lentes me permitieron leer la previsualización del mensaje desde lejos. Era de un número desconocido. Solo decía: «El camión llega mañana a las 8 a.m. Ten la mercancía lista o hay problemas. No falles, Gustavo». Miré el reloj de péndulo. Eran las 7 de la noche. Teníamos 13 horas. Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Gustavo no iba a estar aquí para recibir ningún camión. «Lorena», dije, y mi voz sonó como el chasquido de un candado cerrándose. «Ve a hacer café. Café negro y fuerte. Nadie va a dormir esta noche». Ella asintió, pálida pero obediente, y corrió hacia la cocina. Yo me quedé sola en la entrada, mirando el celular que vibraba de nuevo. La batalla legal estaba en marcha, pero la guerra real, la que se libraría en el umbral de mi propia casa contra desconocidos que creían que aquí vivía una presa fácil, estaba a punto de comenzar. Y yo tenía un as bajo la manga que ni Gustavo ni sus socios imaginaban. Fui hacia el estante donde guardaba mis viejos álbumes de fotos. Detrás de ellos había una pequeña caja fuerte empotrada que mi difunto esposo instaló hace 30 años. Nadie sabía la combinación excepto yo. Giré la perilla. Derecha, izquierda, derecha. La puertecita se abrió con un clic suave. Dentro no había joyas ni dinero.
Había un manojo de llaves maestras oxidadas del antiguo juzgado y un cuaderno rojo pequeño. Tomé el cuaderno. Ahí estaban anotados, con mi letra impecable, los nombres de todos los favores que me debían en esta ciudad. Gente poderosa, gente peligrosa, gente que una vez necesitó que un expediente desapareciera o apareciera mágicamente. Era hora de cobrar esos favores. Cerré la caja fuerte y acaricié la tapa del cuaderno. Gustavo pensó que me enviaba al asilo, pero en realidad me acababa de devolver mi puesto de mando. Mañana a las 8, quienquiera que viniera en ese camión se llevaría una sorpresa monumental. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor metálico de las herramientas de Joaquín. Eran las 3 de la mañana y mi casa, que antes parecía un mausoleo silencioso, ahora zumbaba con la actividad de un búnker en tiempos de guerra. Joaquín, un hombre de pocas palabras y manos grandes manchadas de grasa, terminaba de instalar el último cerrojo de seguridad en la puerta trasera. «Doña Herminia, esto no lo abre ni un tanque», dijo limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. «Pero las ventanas del estudio, esas son de cristal sencillo. Si quieren entrar, entrarán por ahí». Asentí, tomando un sorbo de mi taza. El café estaba amargo, sin azúcar, justo como lo necesitaba para mantener los ojos abiertos. «No te preocupes por las ventanas, Joaquín. Para cuando lleguen a ellas, ya habrán sonado las alarmas silenciosas que pusiste. ¿El sistema de cámaras está enlazado a mi celular?» «Sí, señora. Y al servidor externo que me pidió. Todo lo que pase aquí quedará grabado en la nube». Le pagué en efectivo, sacando los billetes de un sobre manila que tenía guardado entre las páginas de un diccionario enciclopédico. Joaquín se marchó, dejándonos solas en la inmensidad de la noche. Lorena estaba sentada en la mesa del comedor, con la mirada perdida en el reflejo oscuro de la ventana. Parecía un espectro de la mujer que alguna vez fue. «Mamá», murmuró sin mirarme. «¿Crees que vendrán armados?» Gustavo era un cobarde, Lorena, y los cobardes se rodean de matones para sentirse grandes. Sí, vendrán armados, pero no con inteligencia, y ahí es donde les ganamos. Me senté bajo la luz amarillenta de la lámpara de pie y abrí el cuaderno rojo. Mis dedos, deformados por la artritis pero firmes en su propósito, recorrieron las páginas. Nombres, fechas, números de expediente. Cada línea era un secreto que yo había guardado, no por malicia, sino por previsión. En el mundo judicial, la información es la única moneda que nunca se devalúa. Me detuve en la letra S. Salazar, Rogelio, comisario retirado. Expediente 405B. Desaparición de evidencia en caso de tránsito, 1998. Rogelio Salazar ahora manejaba una empresa de seguridad privada que, irónicamente, daba servicio a muchas de las bodegas donde Gustavo y sus socios operaban. Sabía que Rogelio me debía su pensión y su libertad. Si yo hubiera hablado hace 20 años sobre esa evidencia faltante, él habría terminado en la celda contigua a los criminales que perseguía. Marqué el número. Sonó 4 veces antes de que una voz ronca y adormilada contestara. «¿Quién llama a esta hora?» «Rogelio, soy Herminia Valdés, archivo penal». Hubo un silencio al otro lado de la línea, tan denso que casi pude escuchar el engranaje de su memoria trabajando a toda marcha. El miedo es un despertador muy efectivo. «Doña Herminia». Su voz cambió. Se volvió cautelosa, respetuosa. «Hace años que no. ¿Qué necesita?» «Necesito que hagas una llamada, Rogelio. Tienes hasta las 7 de la mañana». Le expliqué la situación con la frialdad de quien dicta un oficio administrativo. No le pedí ayuda. Le di instrucciones. Le di las placas del camión que esperaba, un dato que había encontrado en los correos de Gustavo bajo la etiqueta logística. Cuando colgué, sentí una extraña calma. Las piezas se movían en el tablero y yo era la única que veía el juego completo. El sol comenzó a salir, pintando el cielo de un gris plomizo. A las 7:30, mandé a Lorena al cuarto de arriba. «No bajes, escuches lo que escuches», le ordené. «Pero mamá, no puedes quedarte sola». «No estoy sola. Tengo 40 años de expedientes criminales respaldándome. Ahora sube». Me quedé en la biblioteca, sentada en mi sillón de terciopelo verde, de cara a la ventana que daba a la calle, oculta tras el visillo. Mi bastón descansaba contra mis rodillas. A las 8 en punto, tal como decía el mensaje,
Un camión de mudanzas blanco, sucio y sin logotipos se detuvo frente a mi portón. El motor diésel rugió antes de apagarse. Del lado del copiloto bajó un hombre calvo, con una chaqueta de cuero que le quedaba pequeña y gafas de sol, aunque el día estaba nublado. Del lado del conductor bajó otro, más joven, con tatuajes subiendo por el cuello. Miraron la casa, miraron el silencio. El calvo sacó un papel del bolsillo, verificó la dirección y escupió en mi acera. Caminaron hacia el portón peatonal y tocaron el timbre. No contesté. Tocaron de nuevo, esta vez dejando el dedo pegado al botón, creando un zumbido irritante que resonó en toda la casa. Yo permanecí inmóvil, observando la pantalla de mi celular, donde las cámaras de seguridad me mostraban sus rostros en alta definición. Podía ver el sudor en la frente del joven y la impaciencia en la mandíbula del calvo. «¡Abre, Gustavo!», gritó el calvo, golpeando el metal del portón con la palma abierta. «Sabemos que estás ahí. Tenemos prisa». Esperé 2 minutos más. El tiempo es un arma psicológica. La espera genera duda y la duda genera errores. Cuando el calvo comenzó a patear la base del portón, activé el intercomunicador desde mi celular. «El señor Gustavo Méndez no se encuentra disponible», dije. Mi voz salió distorsionada por el altavoz, metálica y sin emociones, como una grabación oficial. Los hombres dieron un salto atrás, sorprendidos. Buscaron la cámara con la mirada. «¿Quién habla?», gruñó el calvo, acercándose al interfono. «¿Dónde está Gustavo? Tenemos un trato. Venimos por las cajas. Soy la propietaria del inmueble. Y lamento informarles que el contrato verbal que tenían con el señor Méndez ha sido cancelado por causas de fuerza mayor. Específicamente, por su detención federal anoche». Hubo un intercambio de miradas entre los dos hombres. Confusión, luego ira. El joven se llevó la mano a la cintura, un gesto instintivo que conocía bien por las descripciones en los informes policiales. «Mire, señora», dijo el calvo, tratando de sonar razonable pero con un tono amenazante. «No queremos problemas. Esas cajas son nuestras. Gustavo las estaba guardando. Solo déjenos entrar, las subimos al camión y nos vamos. Nadie tiene que salir lastimado». «Lo que hay en esas cajas», respondí, enunciando cada sílaba con precisión, «son suministros médicos caducados, reetiquetados para su venta como nuevos. Fraude contra la salud pública». Artículo 462 de la Ley General de Salud. Pena de 9 a 15 años de prisión. El silencio en la calle fue absoluto. Podía escuchar el latido de mi propio corazón, lento y constante. Había dado en el clavo. La información que había extraído de las facturas falsas de Gustavo era correcta. «Abre la maldita puerta», susurró el calvo, pegando la cara a las rejas. Ya no fingía amabilidad. «Abre o entramos y te sacamos a ti también en una caja». «No sabes con quién te estás metiendo, vieja». «Sé exactamente con quién me estoy metiendo», repliqué, y esta vez me levanté del sillón. Caminé hacia la ventana y descorrí la cortina pesada, dejándome ver. Una anciana de 76 años, con un chal de lana y lentes bifocales, sosteniendo un bastón como si fuera un cetro. «Usted es Marcos Vinicio, alias El Tuercas. Tiene 2 órdenes de aprehensión pendientes en el estado vecino por robo de transporte de carga. Y su compañero es Beto, su sobrino, que acaba de salir de la correccional hace 6 meses». Vi cómo el color abandonaba el rostro del joven. El calvo, Marcos, entrecerró los ojos, tratando de entender cómo esa anciana sabía sus nombres. «¿Eres policía?», preguntó, con un hilo de duda en la voz. «Soy algo peor», dije, sonriendo levemente. «Soy la mujer que archiva los errores de los hombres como ustedes. Y tengo una copia de todo el esquema de distribución de Gustavo en un correo programado para enviarse a la Fiscalía General en exactamente...». Miré mi reloj de muñeca. 10 minutos. Marcos soltó una carcajada nerviosa. «Estás blofeando. Gustavo no es tan estúpido para dejar eso escrito». Gustavo usaba su fecha de nacimiento como contraseña y guardaba los recibos de sus sobornos en la carpeta de gastos varios. Ustedes confiaron en un imbécil y ahora están parados frente a una casa que tiene 4 cámaras transmitiendo en vivo a un servidor seguro. Saluden. Están saliendo en la nube. Señalé con mi bastón hacia la pequeña cámara discreta que Joaquín había instalado en la esquina del alero. Instintivamente, ambos hombres miraron hacia arriba y se cubrieron la cara. «Vámonos, tío»,
dijo el joven tirando de la manga de Marcos. Esto huele mal. Si la policía ya tiene a Gustavo, seguro están vigilando. ¡Cállate!, le gritó Marcos empujándolo. No me voy sin la mercancía. Esa carga vale $500,000. Si regresamos con las manos vacías, el patrón nos mata. Marcos sacó una barreta de metal del camión. La luz de la mañana se reflejó en el acero frío. Se dirigió hacia la cerradura del portón peatonal. «Voy a contar hasta 3, vieja», gritó levantando la barreta. «1». Mi corazón se aceleró, pero mis pies no se movieron. Sabía que la cerradura de Joaquín aguantaría, pero el miedo de ver la violencia bruta tan cerca era algo para lo que los papeles no te preparan. Sin embargo, no retrocedí. Si mostraba miedo ahora, todo se derrumbaría. 2. El primer golpe sonó como un disparo. El metal crujió, pero no cedió. Lorena soltó un grito ahogado desde la planta alta. Eso fue un error. Marcos miró hacia arriba y sonrió con malicia. «Ah, no estás sola. ¡Qué bien! Así nos divertimos más». Levantó la barreta para el tercer golpe. En ese instante, el teléfono celular de Marcos sonó. Un tono de llamada ridículo, una cumbia alegre que contrastaba con la tensión del momento. Él se detuvo, con la barreta en el aire. Ignoró el teléfono. «¡Conteste!», le ordené con mi voz de mando, la misma que usaba para regañar a los jueces que perdían documentos. «Es para usted». Marcos me miró, confundido por mi audacia. Bajó la barreta lentamente y sacó el teléfono con la mano izquierda. Miró la pantalla y sus ojos se abrieron como platos. Tragó saliva. «¿Sí? Sí, jefe. No, estamos aquí, pero...». Su voz se volvió un susurro tembloroso. «Sí, señor. Una vieja. Dice que sabe... ¿Cómo?». Escuché el silencio de su lado mientras escuchaba. Vi cómo su postura agresiva se desinflaba, cómo sus hombros caían. Rogelio Salazar había cumplido. No sé qué le dijo exactamente a quienquiera que fuera el jefe de estos rufianes, pero había tocado la tecla correcta. Quizás le recordó que una investigación federal por medicamentos falsos atraería demasiada atención. O quizás simplemente le dijo que Herminia Valdés era una zona prohibida. Marcos colgó el teléfono lentamente. Me miró a través de las rejas, ya no con furia, sino con una mezcla de miedo y respeto supersticioso. «Tuviste suerte, abuela», dijo, guardando la barreta. «El jefe dice que abortemos. Dice que la mercancía está quemada». «No es suerte, señor Vinicio», respondí, ajustándome los lentes. «Es administración eficiente de recursos. Ahora le sugiero que se retire. La patrulla del sector suele pasar a las 8:15 para saludarme». No era verdad, pero a esas alturas, Marcos habría creído que yo controlaba el clima. Escupió al suelo una última vez, más por frustración que por amenaza, y subió al camión. El joven ya estaba dentro, con el motor encendido. El vehículo arrancó con un estruendo y se alejó calle abajo, dejando una estela de humo negro. Me mantuve en la ventana hasta que doblaron la esquina. Solo entonces mis rodillas cedieron. Me dejé caer en el sillón de terciopelo, sintiendo cómo el temblor recorría mis manos. Lorena bajó las escaleras corriendo. Me encontró respirando hondo, con los ojos cerrados. «Mamá, escuché los golpes. ¿Estás bien? ¿Se fueron?». Abrí los ojos y la miré. Estaba pálida, temblando como una hoja. «Se fueron, hija. Prepara más café. El de la mañana ya se enfrió». «¿Cómo hiciste eso?», preguntó, mirando hacia la calle vacía con incredulidad. Esos hombres parecían asesinos. Eran matones de poca monta, Lorena. Hombres que creen que la fuerza bruta lo resuelve todo, pero olvidan que vivimos en un mundo de papeles, leyes y favores. Me levanté con esfuerzo. La adrenalina se estaba disipando y el dolor de mis articulaciones regresaba con fuerza, pero me sentía más viva que nunca. Habíamos ganado la primera batalla, pero al mirar las cajas de cartón apiladas en la esquina de la biblioteca, esas que Gustavo había traído días antes y que yo no había permitido que Marcos se llevara, supe que el problema no había terminado. Me acerqué a una de las cajas y rasgué la cinta adhesiva con un abrecartas de plata. Dentro, efectivamente, había frascos de medicina con etiquetas brillantes. Tomé uno. Antibiótico de amplio espectro. La fecha de caducidad impresa decía 2025, pero al rascar la etiqueta con mi uña, debajo apareció la fecha real, 2019.
Sentí una náusea profunda. Gustavo no solo era un estafador financiero, estaba jugando con la vida de la gente. Había gente enferma que confiaría en esto. «Mamá, ¿qué vamos a hacer con todo eso?», preguntó Lorena, acercándose con miedo a las cajas. «Esto es nuestra póliza de seguro y también nuestra arma nuclear», dije, volviendo a cerrar la caja. «Si entregamos esto a la policía ahora, se perderá en el cuarto de evidencias o alguien corrupto lo venderá. Necesitamos usarlo para llegar a la cabeza de la serpiente». «¿La cabeza? ¿Hay alguien más arriba de Gustavo?». «Siempre hay alguien más arriba, Lorena. Gustavo era solo un peón útil. El hombre que llamó a ese tal Marcos, el que dio la orden de retirada, ese es el verdadero peligro. Y ahora sabe quién soy». El teléfono fijo de la casa sonó. Un timbrazo largo y agudo que nos hizo saltar a las dos. Miré el aparato negro. Nadie llamaba a esta línea, excepto vendedores o... Caminé hacia él. Lorena me miraba con terror. Levanté el auricular. «¿Residencia Valdés?», dije. «Doña Herminia», dijo una voz suave, culta, casi amistosa. No era Rogelio, no era nadie que yo conociera. «Mis muchachos me dicen que es usted una mujer de carácter. Eso es admirable. Y raro. ¿Con quién hablo? Digamos que soy un inversor preocupado. Usted tiene algo que es mío, y yo tengo algo que podría interesarle mucho a usted. No me interesan sus ofertas», corté. «Y si vuelve a enviar a sus gorilas a mi casa, el próximo correo no irá a la fiscalía local. Irá a la prensa nacional con nombres, apellidos y cuentas bancarias». El hombre al otro lado soltó una risita seca. Veo que Gustavo se quedó corto al describirla. «Muy bien, juguemos, pero le advierto, doña Herminia, el ajedrez se juega diferente cuando las piezas sangran. Mantenga esas cajas seguras. Nos veremos pronto». La línea se cortó. Colgué el teléfono despacio. Lorena me miraba esperando una explicación, una palabra de consuelo. Pero yo ya no tenía consuelos para dar, solo estrategias. «¿Quién era?», susurró ella. «El siguiente en la lista», respondí, caminando de vuelta a mi escritorio. «Saca las maletas viejas del armario, Lorena». «¿Nos vamos?», preguntó esperanzada. «No, vamos a vaciar esas cajas de medicina y a llenarlas con libros viejos. Si vuelven a entrar, quiero que se lleven el peso de la literatura universal, no la evidencia que los meterá en la cárcel». Me senté frente a mi computadora. Mis dedos volaron sobre el teclado. Tenía que investigar un número, rastrear una voz y preparar la siguiente trampa. El miedo se había ido. En su lugar, había una determinación fría y dura como el acero de los archivos. Me habían subestimado por ser vieja, por ser mujer, por ser inútil. Iban a aprender, por las malas, que nunca se debe provocar a quien conoce dónde están enterrados todos los cadáveres de la ciudad. El día apenas comenzaba, y yo tenía mucho trabajo por hacer. El teléfono sonó a las 9 de la mañana, rompiendo la calma tensa que habíamos logrado construir con café y silencio. Lorena lo miró como si fuera una serpiente venenosa enroscada en la mesita del pasillo. Era el número del Centro de Detención Preventiva. «Contesta, hija», le dije, pasando la página de mi periódico con una tranquilidad que no sentía del todo. «Es tu marido. Seguramente ya se le bajó la borrachera de poder y ahora tiene la resaca de la realidad». Lorena descolgó con manos temblorosas. Puso el altavoz, tal como le había instruido. «Bueno», su voz era un hilo. «¡Lorena! ¡Por fin, maldita sea!». La voz de Gustavo sonaba chillona, desesperada, con ese eco metálico de las llamadas carcelarias. «Tienes que sacarme de aquí. Esa vieja loca me tendió una trampa. Diles que los documentos son falsos. Diles que ella está senil. Vende el auto, hipoteca la casa, haz lo que sea, pero paga la fianza». Escuché sus gritos y sentí una mezcla de pena y asco. Ni siquiera preguntaba cómo estaba ella. Ni siquiera le importaba que dos matones hubieran intentado derribar nuestra puerta hacía una hora. Solo le importaba su propio pellejo. «Gustavo», empezó Lorena, pero él la interrumpió. «Cállate y escucha. Tienes que ir al estudio. Debajo de la alfombra, en la esquina derecha, hay una tabla suelta. Ahí hay dinero en efectivo. Tómalo y dáselo al abogado que va a ir a verte. Se llama Valenzuela. No le digas nada a tu madre. Ese dinero es para mi libertad». Me levanté de mi sillón.
Caminé despacio hacia el teléfono y presioné el botón para colgar con mi dedo índice. El clic resonó definitivo. ¿Mamá? Lorena me miró con los ojos muy abiertos. Dijo que había dinero. No hay dinero, Lorena, suspiré, ajustándome el chal. Ya revisé esa tabla suelta hace 3 meses. Lo único que había eran nidos de cucarachas y recibos de apuestas de caballos. Gustavo vive en una fantasía donde él es rico y listo. La realidad es que es pobre y tonto. Pero mencionó a un abogado, Valenzuela. Sí, y eso es lo que me preocupa. Me dirigí a la ventana para vigilar la calle. Si Gustavo tiene un abogado, no es porque él lo haya contratado. Gustavo no tiene ni para comprar cigarros ahí dentro. Si aparece un abogado, es porque ellos lo mandaron, los dueños de la mercancía. Y como si mis palabras hubieran invocado al diablo, un auto negro, lustroso y demasiado grande para nuestra callejuela, se estacionó frente al portón abollado. No bajaron matones esta vez. Bajó un hombre de traje impecable, con un maletín de piel y el cabello engominado hacia atrás. Caminaba con la seguridad de quien cobra por horas lo que una maestra gana en un año. Ahí está, murmuré. El intento diplomático antes de la guerra total. El timbre sonó. Lorena se llevó las manos a la boca. Tranquila, ve a la cocina, prepárate, y no salgas hasta que yo te llame. Abrí la puerta principal, pero dejé la reja de seguridad cerrada con llave. El hombre del traje se acercó, sonriendo con una blanqueada artificial que deslumbraba. Buenos días, señora. Busco a la señora Herminia Valdés. Soy el licenciado Roberto Valenzuela, representante legal del señor Gustavo Méndez y de sus asociados comerciales. Lo miré de arriba abajo a través de los barrotes. El señor Méndez ya tiene un defensor público asignado, joven. No necesitamos vendedores de enciclopedias ni abogados de ambulancia. Su sonrisa no flaqueó, pero sus ojos se endurecieron. Señora Valdés, creo que hay un malentendido. No estoy aquí solo por Gustavo. Estoy aquí para negociar la devolución de cierta propiedad privada que se encuentra indebidamente en su domicilio. Si me permite pasar, podemos resolver esto como gente civilizada y evitar que la situación se vuelva desagradable para una dama de su edad. Abrí la reja. No por miedo, sino porque la araña necesita que la mosca entre en la red para poder cenar. Pase, licenciado, el té está casi listo. Valenzuela entró a mi casa mirando todo con desprecio disimulado. Se sentó en el sofá de la sala sin que yo lo invitara. Puso su maletín sobre sus rodillas y cruzó las piernas. Yo me senté en mi sillón verde, frente a él, con mi bastón apoyado a mi lado como un centinela de madera. Vayamos al grano, dijo, sacando un documento legal lleno de sellos. Mi cliente, una empresa de logística farmacéutica, reclama 20 cajas de insumos que el señor Gustavo retenía aquí. Sabemos que usted las tiene. Entréguenos las cajas y retiraremos los cargos por robo y apropiación indebida que ya tengo redactados contra usted. Me extendió el papel. Lo tomé, me puse mis lentes bifocales y lo leí despacio. Era un documento impresionante, lleno de términos latinos y amenazas veladas. Insumos farmacéuticos, leí en voz alta. ¿Qué nombre tan elegante para medicinas caducadas y reetiquetadas, licenciado? ¿Su cliente sabe que vender esto es un delito federal sin derecho a fianza? Valenzuela soltó una risita condescendiente. Señora, por favor, usted es una ama de casa jubilada. No juegue a la abogada. Esas cajas contienen suplementos vitamínicos perfectamente legales. Si no me las entrega ahora mismo, tendré que llamar a la policía para que efectúen un cateo. Y créame, cuando la policía entra buscando robo, no suelen ser cuidadosos con la porcelana. Tiene razón, dije, quitándome los lentes y dejándolos sobre la mesa. Yo solo soy una vieja que archiva papeles. Pero tengo una memoria curiosa. El nombre Roberto Valenzuela me sonaba de algo. Él arqueó una ceja, impaciente. Es un apellido común. Las cajas, señora. ¿Dónde están? Están en la biblioteca. Señalé hacia la puerta abierta. Pueden llevárselas. Pesan mucho, le advierto. Valenzuela sonrió triunfante. Se levantó de inmediato, sacó su celular y marcó un número. Entren. La vieja cooperó. Suban las cajas al auto. 2 hombres de traje, menos elegantes que él pero más corpulentos, entraron a la casa. Lorena asomó la cabeza desde la cocina, pálida, pero le hice un gesto sutil con la mano para que se quedara quieta.
Los hombres fueron a la biblioteca y empezaron a sacar las cajas de cartón selladas. Muy sensata, doña Herminia, dijo Valenzuela, alisándose el saco. Se ha ahorrado muchos problemas. Gustavo es un idiota, pero usted parece entender cómo funciona el mundo. El pez grande se come al chico. Así es la naturaleza. Observé cómo cargaban las cajas. Pesaban, y mucho. Los hombres resoplaban bajo el esfuerzo. El problema con la naturaleza, licenciado, es que a veces el pez chico resulta ser una piraña, murmuré. Cuando terminaron de cargar la última caja, Valenzuela se dirigió a la salida. Un placer hacer negocios. Ah, y sobre Gustavo. No cuente con que salga pronto. A mis clientes no les gusta la gente que pierde mercancía. Que tenga buen día. Espere un momento, licenciado, dije, levantando la voz ligeramente. Antes de que se vaya, hay un pequeño detalle administrativo. ¿Qué quiere ahora? ¿Una propina? No, quiero que abra una de esas cajas, solo para verificar el contenido. Ya sabe, por aquello del inventario. Valenzuela suspiró, irritado. Hizo una señal a uno de sus gorilas. El hombre dejó la caja en el suelo del vestíbulo y sacó una navaja para cortar la cinta adhesiva. Es una pérdida de tiempo, rezongó Valenzuela. Son vitaminas. El hombre abrió las solapas de cartón. Dentro no había frascos de plástico. No había pastillas. Había libros. Cientos de libros viejos, enciclopedias, tomos de derecho penal de 1980, guías telefónicas antiguas. Papel prensado, pesado y denso como ladrillos. Valenzuela se quedó mirando el interior de la caja. Su rostro pasó de la arrogancia a la confusión y luego a una furia roja y volcánica. Se giró hacia mí. ¿Qué demonios es esto?, siseó. Cultura general, licenciado. Respondí sin moverme de mi sillón. Me pareció que a sus clientes les hacía falta leer un poco, especialmente el Código Penal. ¿Dónde está la mercancía?, gritó, avanzando hacia mí. Lorena salió de la cocina con un cuchillo de chef en la mano, temblando pero dispuesta, aunque yo no la necesitaba. «Alto ahí», dije, y mi voz resonó con la autoridad de 40 años mandando callar en una sala de lectura. Si da un paso más, enviaré un correo electrónico que tengo en borradores desde hace una hora. Valenzuela se detuvo. ¿Otro correo a la policía?, se burló. La policía local come de nuestra mano, señora. No a la policía, negué con la cabeza. Al Colegio de Abogados y a la Comisión de Ética Judicial. Verá, licenciado. Recordé de dónde conocía su nombre. Saqué de debajo de mi cojín una carpeta manila desgastada. La abrí lentamente. Roberto Valenzuela, graduado con honores. Suspendido 2 años en 2005 por soborno a un juez de lo familiar. Reincorporado en 2008 gracias a que el expediente de la queja se perdió. Levanté la vista y lo miré a los ojos. Adivine quién encontró ese expediente perdido la semana pasada mientras reorganizaba mis archivos digitales de respaldo. Valenzuela palideció. Dio un paso atrás, como si le hubiera apuntado con una pistola. Eso es historia antigua. No tiene validez. El soborno prescribe, licenciado. Pero la falsificación de firmas en sentencias judiciales, que también aparece detallada en las notas al margen de ese expediente, no prescribe tan fácil. Y tengo copias, muchas copias. Una de ellas ya está en la bandeja de entrada del presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien, por cierto, detesta a los abogados corruptos que manchan su corte. El silencio en la sala era absoluto. Los gorilas miraban a su jefe, esperando órdenes, pero Valenzuela estaba paralizado. Sabía que yo no estaba blofeando. En mi mundo, el papel es más peligroso que el plomo. Usted no se atrevería, balbuceó, perdiendo toda su compostura. Si me hunde a mí, mis clientes vendrán por usted, y no enviarán abogados. Sus clientes son hombres de negocios, licenciado, pragmáticos. Usted vino aquí prometiendo recuperar una mercancía y ha fallado. Ahora, no solo no tiene la mercancía, sino que ha sido expuesto por una anciana. Para ellos, usted ya es un pasivo, un cabo suelto. Me levanté, apoyándome en mi bastón, y caminé hacia él hasta quedar cara a cara. A pesar de que él era más alto, en ese momento yo me sentía gigante. Las medicinas reales están en un lugar seguro, lejos de esta casa. Son mi seguro de vida. Si algo me pasa a mí, a mi hija o a esta propiedad, la ubicación de esas cajas llegará a la prensa, a la DEA
y a la Interpol simultáneamente. Dígale eso a su jefe. Dígale que Herminia Valdés no negocia con intermediarios fracasados. Valenzuela tragó saliva. Miró la caja de libros, me miró a mí y luego miró la puerta. «Vámonos», ordenó a sus hombres con la voz rota. «Y llévense esa caja», añadí. «Es un regalo. Les recomiendo el tomo sobre delitos contra la salud. Es muy instructivo». Salieron de mi casa como perros apaleados, arrastrando la caja de libros. Valenzuela ni siquiera me miró al salir. Iba marcando frenéticamente en su celular, probablemente tratando de explicar lo inexplicable a alguien muy peligroso. Cerré la puerta y pasé los 3 cerrojos. Me giré. Lorena había soltado el cuchillo sobre la mesa y me miraba como si yo fuera una extraña. Una especie de criatura mitológica que acababa de descubrir en su propia sala. «Mamá», susurró. «¿De verdad tenías ese expediente de él?» Sonreí. Una sonrisa cansada pero satisfecha. «Hija, en 40 años pasan miles de papeles por mis manos. No me acuerdo de todos, pero sí me acuerdo de los arrogantes. A esos siempre les guardaba una copia extra». «¿Y las medicinas?», preguntó, mirando hacia donde habían estado las cajas. «¿Dónde están realmente? ¿Recuerdas las donaciones para la iglesia que vinieron a buscar las monjas de la caridad ayer por la tarde?», dije, caminando hacia la cocina para servirme ese té que ya se me antojaba. Les dije que eran latas de comida y ropa, pero que no las abrieran hasta que llegaran al orfanato de la sierra, porque era una sorpresa. Lorena abrió la boca, horrorizada. «¡Mamá! Le diste drogas peligrosas a las monjas». «No, no, no», me reí suavemente. «Esas cajas se las llevó Joaquín, el cerrajero, en su camioneta esta madrugada, camufladas entre sus herramientas. Las monjas se llevaron cajas con mis viejos abrigos, pero Valenzuela y sus jefes no lo saben. Ellos ahora tienen que adivinar dónde está la bolita, y mientras adivinan, no nos atacan». Me senté en la silla de la cocina. Mis manos empezaron a temblar ligeramente. La adrenalina bajaba y la edad cobraba su factura. Pero el sentimiento de victoria era un bálsamo poderoso. Había humillado a un abogado de narcos. Había protegido mi hogar. Y lo más importante, había recuperado el respeto en los ojos de mi hija. «Siéntate, Lorena», le dije, señalando la silla frente a mí. «Tenemos que hablar. Gustavo no va a volver. Y aunque volviera, esta ya no es su casa. Nunca lo fue. A partir de hoy, las cosas se hacen a mi manera». Lorena se sentó. Ya no parecía la mujer asustada de la mañana. Había un brillo nuevo en su mirada, un reflejo de mi propia determinación. «¿Qué hacemos ahora, mamá?», preguntó. No, ¿qué vas a hacer?, sino, ¿qué hacemos? Eso era un avance. «Ahora esperamos la llamada del verdadero jefe», respondí, soplando el vapor de mi taza. Porque Valenzuela solo era el mensajero, y al mensaje le acabo de prender fuego. En ese momento, mi celular vibró en mi bolsillo. No era un número oculto. Era un número con LADA internacional. Contesté sin dudar. «Diga, señora Valdés», dijo una voz profunda, calmada, con un acento que no lograba ubicar. «Mis felicitaciones. Acaba de arruinar la carrera de mi mejor abogado en menos de 15 minutos. Eso requiere talento». «El talento no tiene fecha de caducidad, señor. Llámeme arquitecto. Me dicen que le gustan los libros. A mí también. Creo que tenemos un problema de logística que resolver. Usted tiene mi inventario y yo tengo curiosidad. Mucha curiosidad por saber qué más hay en ese archivo suyo. Mi archivo no está en venta, arquitecto. Todo está en venta, doña Herminia. O se negocia. Le propongo una tregua. Nadie más va a molestarla en su casa. Retiro a mis perros. Pero a cambio, quiero una reunión, cara a cara. Solo usted y yo». Miré a Lorena, que esperaba conteniendo el aliento. Miré mi cocina, mi santuario, mi fortaleza. Sabía que era una boca de lobo, pero también sabía que no podía esconderme para siempre. «¿Cuándo?», pregunté. «Mañana, al mediodía, en el Café del Portal. Es un lugar público, lleno de gente. Sé que le gustará. Lleve su libreta roja, la que mencionó mi exabogado Valenzuela. Quiero ver si su leyenda es cierta». «Ahí estaré», dije, y colgué. El silencio volvió a la cocina, pero ya no era un silencio de miedo. Era el silencio antes de la batalla final. Gustavo estaba fuera de combate, Valenzuela neutralizado. Ahora solo quedaba la cabeza de la hidra. «¿Quién era?», preguntó Lorena.
El hombre que mueve los hilos, respondí poniéndome de pie. Mañana voy a tomar café con el diablo, hija, y necesito que me ayudes a escoger mi mejor vestido, porque si voy a negociar con el infierno, voy a ir vestida como la reina que soy. La transformación estaba casi completa. La víctima había muerto el día que patearon mis libros. Ahora solo quedaba la estratega. Y tenía un último as bajo la manga que el tal arquitecto no veía venir. Yo no iba a ir sola a esa reunión. Iba a llevar conmigo a los fantasmas de todas las mujeres que hombres como él habían silenciado. Y sus gritos estaban todos archivados, clasificados y listos para ser escuchados. Mañana el archivo se abriría por última vez. El espejo del vestíbulo me devolvió la imagen de una mujer que ya no reconocía, o quizás de una mujer que había olvidado que existía. Llevaba mi vestido azul marino de lana fría, ese que compré para el bautizo de un nieto que nunca llegó, y el collar de perlas falsas pero dignas que mi madre me heredó. Me alisé el cabello blanco, recogido en un moho impecable. No parecía una anciana a punto de ser enviada a un asilo, parecía la dueña del tablero de ajedrez. ¿Estás lista, mamá?, preguntó Lorena. Tenía las llaves del auto en la mano. Sus ojos todavía estaban hinchados, pero su postura había cambiado. Ya no encorvaba los hombros. Estoy lista, hija. Vamos a tomar ese café. El café del portal estaba en el centro, un lugar de techos altos y ventiladores de aspas lentas que giraban perezosamente, cortando el aire denso de mediodía. El olor a grano tostado y pan dulce llenaba el ambiente. Era territorio neutral, o eso creía él. Lo vi de inmediato. Estaba sentado en la mesa más alejada, de espaldas a la pared, controlando la entrada. No tenía aspecto de criminal de película. Era un hombre de unos 60 años, bien conservado, con lentes de montura dorada y un traje gris que costaba más que la pensión de un año de cualquier jubilado. Leía el periódico con una calma estudiada. Caminé hacia él. El sonido de mi bastón, rítmico y seco contra el piso de mosaico, hizo que levantara la vista. Se puso de pie, un gesto de caballerosidad antigua que no me esperaba. «Doña Herminia», dijo, extendiendo una mano manicurada. «Es un honor. Soy Elías. O el arquitecto, como prefiera». Ignoré su mano y me senté frente a él. Puse mi bolso negro sobre la mesa y encima de él el cuaderno rojo. «Prefiero Elías. Los títulos se ganan y usted construye imperios sobre cimientos podridos». Él sonrió, se sentó y dobló su periódico. «Directa. Me gusta». Gustavo la describió como una vieja estorba. Veo que su yerno tenía serios problemas de percepción. Mi yerno está ahora mismo intentando explicarle a un compañero de celda por qué no tiene dinero para cigarros, respondí, cruzando las manos. Hablemos de negocios, Elías. Usted quiere sus cajas, yo quiero mi paz. Elías hizo una seña al mesero, quien desapareció al instante. Estábamos solos en una isla de ruido. Mis cajas valen mucho dinero, Herminia. Es una inversión perdida si no las recupero. Pero más me preocupa lo que usted sabe. Valenzuela me dijo que tiene archivos, nombres, fechas. Tengo 40 años de burocracia en mi cabeza, Elías. Sé cómo se mueven los papeles. Sé que su empresa fantasma, Logística Norte, ha estado lavando dinero a través de la constructora donde trabajaba Gustavo. Y sé que las medicinas caducadas vienen de un lote robado al Seguro Social en 2019. El rostro de Elías se endureció. La sonrisa amable desapareció. Sabe demasiado para su propio bien. A veces, los accidentes ocurren. Una caída en la ducha, un escape de gas. Ahórrese las amenazas. Lo interrumpí, abriendo el cuaderno rojo en una página marcada. Vea esto. Empujé el cuaderno hacia él. Sus ojos recorrieron la lista de nombres. Eran contactos. Fiscales retirados, secretarias de juzgados, periodistas de nota roja que me debían favores, e incluso la amante de un diputado federal que una vez me pidió ayuda para borrar un antecedente penal de su hermano. «¿Qué es esto?», preguntó frunciendo el ceño. «Ese es mi seguro de vida, Elías, y el suyo». Me incliné hacia adelante bajando la voz. «Si algo me pasa a mí, a mi hija o a mi casa, si tan solo me tropiezo con una alfombra y me rompo una uña, se activará un protocolo. 3 personas de esa lista recibirán automáticamente un paquete digital con toda la evidencia que recolecté de la computadora de Gustavo.
incluyendo sus cuentas en las Islas Caimán y las grabaciones de voz donde usted autoriza la venta de esos venenos. Elías se quedó inmóvil. Era un hombre de negocios, un calculador. Estaba evaluando el riesgo. ¿Y si recupero mis cajas?, preguntó. Las cajas ya no existen para usted. Mentí con una serenidad absoluta. Fueron entregadas esta mañana a una fundación médica que las desechará correctamente bajo supervisión notarial. Nadie sabrá que eran suyas, así que no irá a la cárcel por eso. Considéretelo una pérdida operativa, o el precio de su libertad. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar la servilleta. Había perdido $500,000 en mercancía, pero yo le estaba ofreciendo no perder los siguientes 20 años de su vida en una prisión federal. ¿Cuál es su oferta entonces?, siseó. Mutua destrucción asegurada, dije cerrando el cuaderno. Usted se olvida de que existimos. Gustavo se queda en la cárcel sin abogado pagado. Que se pudra con un defensor de oficio. Mi casa se vuelve territorio sagrado para su organización. Ni un vendedor, ni un cobrador, ni una mirada torcida. ¿Y a cambio? A cambio, mi archivo permanece cerrado. El silencio administrativo, Elías, es mi especialidad. Mientras yo respire tranquila, usted respira tranquilo. Elías me miró durante un largo minuto. Buscaba miedo en mis ojos, buscaba la duda de la anciana vulnerable. Solo encontró el acero de la jefa de archivo. Finalmente, soltó una carcajada breve, seca, de reconocimiento. «Bien jugado, doña Herminia. Muy bien jugado». Se levantó, ajustándose el saco. «Gustavo era un imbécil. Debía haberla contratado a usted hace años. Yo no trabajo para criminales, señor. Yo trabajo para la justicia, aunque a veces la justicia tenga que tomarse el café con el diablo». Elías asintió levemente. Dejó un billete de 500 pesos en la mesa para pagar unos cafés que nunca pedimos, y se marchó sin mirar atrás. Me quedé sentada, sintiendo cómo el temblor de mis manos regresaba, pero esta vez no era de miedo, sino de descarga. Había mirado al abismo y el abismo había parpadeado primero. Lorena entró al café segundos después, pálida como un fantasma. Se había quedado vigilando desde el auto. «¿Mamá? ¿Estás bien?» Lo vi salir. Parecía molesto. «Está resignado, que es mejor», dije, guardando el cuaderno rojo en mi bolso. «Vámonos a casa, hija. Tenemos que cambiar las cerraduras una última vez, pero ya nadie va a intentar forzarlas». Las semanas siguientes pasaron volando, como hojas de calendario arrancadas por el viento. La casa, que antes se sentía como una prisión compartida con un carcelero, empezó a respirar de nuevo. Gustavo fue vinculado a proceso. Sin el dinero de El Arquitecto y sin el abogado Valenzuela, su defensa se desmoronó. Le dictaron prisión preventiva oficiosa. Lorena fue a visitarlo una sola vez. Regresó con los ojos secos y una solicitud de divorcio firmada. Me pidió que vendiera tus joyas para pagarle comida adentro. Me contó esa tarde, mientras tomábamos té en la biblioteca. Le dije que mis joyas eran falsas, igual que su amor. Me reí. Fue la primera vez que escuché a mi hija hacer un chiste sobre su desgracia. Estaba sanando. Pero lo más sorprendente no fue lo que pasó dentro de la casa, sino lo que pasó fuera. La historia de la redada se filtró en el barrio. No los detalles criminales, por supuesto, sino el hecho de que Herminia Valdés, la viuda del Portón Verde, había sacado a la policía y a unos matones de su propiedad a bastonazos limpios. La gente adora las leyendas, y la mía creció. Una tarde sonó el timbre. No era la policía, ni criminales. Era doña Rosa, la vecina de enfrente, una mujer tímida que siempre bajaba la cabeza. «Herminia, disculpe la molestia», dijo, retorciéndose el delantal. «Es que... mi hijo. Le quieren quitar su taller mecánico. Unos inspectores dicen que le faltan papeles, pero le piden dinero. Me dijeron que usted sabe de papeles. La invité a pasar. Nos sentamos en el escritorio de roble. Revisé los documentos que traía. Eran falsos, una extorsión burda de inspectores municipales corruptos. «Déjamelo a mí, Rosa», le dije, sacando mi pluma fuente. «Voy a redactar un recurso de amparo administrativo y una carta al Contralor. Conozco a su secretaria desde hace 30 años. En 3 días, los inspectores dejaron en paz al hijo de Rosa. Y así comenzó. Primero fue Rosa.
Luego fue el panadero, a quien el banco quería cobrarle intereses abusivos. Después, la chica del salón de belleza que tenía problemas con su exmarido por la pensión alimenticia. Mi biblioteca, ese lugar que Gustavo quería convertir en una guarida de ladrones, se transformó en algo mucho más poderoso. Se convirtió en el despacho de la doña. No cobraba dinero, cobraba en especie, una canasta de pan, un corte de cabello o simplemente el respeto que me habían negado durante años. Lorena se convirtió en mi asistente. Aprendió a clasificar, a redactar oficios, a no tenerle miedo a la tinta ni a los sellos. Verla recuperar su confianza fue mi mayor victoria. Ya no era la esposa sumisa, era la hija de la archivera, y estaba aprendiendo el oficio familiar, el arte de no dejarse pisotear. Una mañana de domingo, 6 meses después del incidente, bajé a la cocina. El sol entraba a raudales, iluminando el polvo que flotaba en el aire como partículas de oro. Ya no olía a tabaco rancio ni a la colonia barata de Gustavo. Olía a lavanda y a café recién hecho. Miré hacia el pasillo, hacia la puerta del cuarto del fondo, ese cuarto húmedo y oscuro donde mi yerno quería encerrarme para que muriera en silencio. Caminé hacia allá. Abrí la puerta. Ya no era un trastero. Lo habíamos limpiado, pintado de un amarillo luminoso y arreglado la gotera. Ahora había estantes llenos de conservas, mermeladas que Lorena preparaba, y cajas perfectamente etiquetadas con los archivos de mis clientes del barrio. «Mamá, ¿qué haces ahí?», preguntó Lorena, pasando con una cesta de ropa limpia. «Solo recordaba», dije, sonriendo. «Gustavo me dio a elegir, el cuarto del fondo o el asilo». «Eligió mal al enemigo», respondió ella, devolviéndome la sonrisa. «No, hija. Él me dio el regalo más grande. Me dio la rabia necesaria para despertar». Cerré la puerta del cuarto del fondo. Ya no era una celda. Era parte de mi dominio. Regresé a la biblioteca y me senté en mi sillón de terciopelo verde. Mi gato, que había adoptado hacía un mes y al que llamé Justo, saltó a mi regazo ronroneando. Acaricié su pelaje suave mientras miraba mi computadora. Tenía 3 correos nuevos. Uno del hijo de Rosa agradeciendo, otro de mi amiga Gertrudis invitándome al cine, y uno del fiscal Rivas, informándome extraoficialmente que el arquitecto había decidido mudar sus operaciones a otro estado, lejos de mi código postal. Suspiré, sintiendo una paz profunda en los huesos. Durante años pensé que envejecer significaba desaparecer. Pensé que nos volvíamos invisibles, que nuestra voz perdía volumen hasta ser un susurro que nadie escucha. Gustavo pensó lo mismo. Pensó que una mujer mayor es un mueble viejo que se puede tirar o esconder, pero se equivocaron. Todos se equivocaron. La vejez no es debilidad, es camuflaje, es la armadura perfecta. Nadie sospecha de la abuela que teje en la esquina. Nadie cree que detrás de los lentes bifocales hay una mente que ha catalogado cada error, cada ley y cada secreto de la ciudad. Nos subestiman, y en esa subestimación radica nuestro poder. Somos las guardianas de la memoria. Somos las que sabemos dónde están enterrados los esqueletos y dónde están guardadas las llaves maestras. Tomé mi bastón, no porque lo necesitara para caminar, sino porque me gustaba cómo se sentía en mi mano, sólido, real. Miré por la ventana. El camión de la basura pasaba por la calle, llevándose los desperdicios del barrio. Pensé en Gustavo, en Valenzuela, en Elías. Ellos eran la basura, y yo, Herminia Valdés, de 76 años, ex jefa de archivo y actual matriarca de mi propia vida, era la que sostenía la escoba. Mi historia no terminó en un asilo. Mi historia apenas comenzaba en una biblioteca llena de luz, rodeada de los libros que salvaron mi vida y de la hija que recuperé de las sombras. Abrí mi cuaderno rojo una última vez, taché el nombre de Gustavo con una línea firme y escribí debajo, con mi letra impecable, caso cerrado. Pero dejé la siguiente página en blanco, porque mañana es lunes y en este barrio siempre hay alguien que necesita un poco de justicia.